Muchas gracias, pastor. Buenas noches, amados. Paz de Dios para todos. Bueno, quiero una vez más agradecer a la iglesia, a los pastores, a los hermanos por haberse movido, pero bien hemos hecho de poder estar juntos, reunidos en el nombre del Señor, quien asegura que nuestros encuentros sean fructíferos y que dejen una medida de avance en nuestras vidas. Cuando uno comienza a predicar el Evangelio, siempre que termina de predicar uno se pregunta, o se preguntaba en mi caso, ¿cómo le habrá caído a la gente el mensaje? Cuando pasan los años, lo más importante es cómo le cayó al que habló, ¿no? Si es que le cayó. Digo esto porque esta mañana me desperté pensando mucho en la responsabilidad que se asume predicar un mensaje en dos partes. Y no porque el mensaje sea ni largo ni corto, sino que los tiempos a veces no permiten. Tenemos que resolver como iglesia el asunto del tiempo que pasamos juntos. Tenemos que resolver cuánto tiempo hace falta para que algo no quede en la superficie, sino que llegue a profundidad. Por alguna razón, los apóstoles en las Escrituras preferían tiempos intensos que tiempos salteados, ¿no? Se quedaban 3, 4 meses, 6 meses, un año. De hecho, que el apóstol Pablo viajó a Creta, estuvo 3 meses y le dijo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Yo me pasé varios días tratando de encontrar algo que ustedes ya habrán oído, pero no hemos venido y nunca hemos venido con el ánimo de que se oiga algo nuevo. Más bien que se revele algo nuevo, más que oír cosas nuevas. Y me llevó tiempo descubrir que esa palabra deficiente significa, Tito, completa lo que no hice tiempo de completar. No es una deficiencia por error, sino por falta de tiempo. Lo que sí el apóstol Pablo se aseguró de que la parte más fundamental del Evangelio fuese predicada. Y luego dice, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Y la palabra allí para anciano es dignatarios, personas dignas, como dice la palabra de este año. Personas que produzcan que el Evangelio que se predicó los eleve a un estado de dignidad. El Evangelio no es el Evangelio si no dignifica a los santos a la medida del Hijo de Dios. Nosotros no estamos buscando una dignidad económica, ni una dignidad financiera, ni una dignidad material. Eso en todo caso podrá venir como resultado. Pero la dignidad del Hijo de Dios es la dignidad que produce el Evangelio en su mayor estado de verdad y de pureza. Algunos por este Evangelio prosperan económicamente y otros por este Evangelio pueden perderlo todo. Por lo tanto, la dignidad de un hijo de Dios no siempre es ni economía, ni salud, ni bienestar. Es una dignidad como una medida de Cristo transformando nuestra vida a la imagen del Señor. Luego, en algunos países del mundo esta dignidad hace que mujeres queden sin sus esposos, esposos que pierdan a sus esposas, hijos entregan a sus padres, porque uno nunca sabe geográficamente lo que puede costar una medida de verdad, pero una medida de verdad cuesta algo y debemos de saberlo, cuesta algo. Y no es para hacer una cultura del dolor, sino hacer una cultura del entendimiento que la dignidad que recite el año 2022 no es una dignidad que yo pueda definir humanamente, es una dignidad que se revela por el Espíritu a nuestros corazones.
La palabra dignidad viene de, entre otras, de balanza. Vivir a la altura de lo que Dios está demandando. Cuando la balanza esa de platos está pareja, se dice que la balanza está digna. Entonces hay un peso de responsabilidad para los hijos de Dios de este día. ¿Qué día es hoy? 17 de abril. Para la generación que nos toca vivir el 17 de abril del año 22, Dios ha establecido una medida de peso y de dignidad a la que nosotros debemos de responder para que la demanda no sea más alta de lo que nosotros respondemos. Entonces es por su gracia que nosotros podemos alcanzar esa medida de dignidad. Es una medida de plenitud en el Espíritu, aunque tengamos o no tengamos. El apóstol Pablo decía: he podido pasar por diferentes situaciones. Eso nunca puso en riesgo la dignidad, porque la dignidad del Hijo de Dios no tiene que ver con una condición humana, tiene que ver con una plenitud espiritual que otorga todos los recursos que necesitemos para poder producir aquello para lo que vivimos en el propósito eterno de Dios. Anoche hemos compartido la primera parte de la cultura de la construcción en absolutos. Cultura, construcción, absoluto. Hemos compartido acerca de la importancia de que la iglesia, que es parte del reino de Dios, el reino de Dios es más grande que la iglesia. La iglesia es el instrumento que Dios usa para que su reino sea expresado y manifestado en la tierra. Por eso no es lo mismo en este reino que el Hijo de Dios. El evangelio del reino es el evangelio medular de todos los evangelios. El evangelio del reino significa que hay reino a donde hay una voluntad humana sujeta a la voluntad de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Donde una voluntad humana está gobernada por la voluntad de Dios. Y mientras que más absoluta sea esa obediencia a Dios, habrá una expresión mayor de su reino. Entonces, cuando hay una medida de obediencia, si son dos, hay una medida mayor de densidad. Si hay tres, si hay cuatro, entonces allí sí tiene sentido ser muchos. Allí sí es bueno que la iglesia crezca en número, si primero creció en conciencia de obediencia. Esa es la diferencia entre ser un ejército ordenado a que seamos una manada de animales indómitos. Que todos tengamos en nuestro corazón la intención de que el reino de Dios no sea un eslogan, ni un mensaje, ni un bosquejo. No es una verdad teológica, es una medida de obediencia. El reino de Dios no está a donde yo quiero, sino a donde yo pueda producir una acción que obedezca al corazón de nuestro Padre. Todos hemos sido llamados a servir en ese reino, pero nos fuimos dando cuenta que ser llamado a servir al Señor no era como aquella noche maravillosa que el pastor hizo ese llamado. Yo era muy joven cuando yo recuerdo haber respondido el llamado al servicio del Señor. Yo tenía 15 años cuando el pastor dijo: ¿cuántos jóvenes aquí quieren servir a Dios? Y recuerdo como si fuera hoy la cantidad de jóvenes que pasamos a lo que se llamaban los altares para la obra. Pero me di cuenta que era más que una noche. Que esa noche el pastor estaba muy entusiasmado y nos entusiasmó a todos. Pero parece ser que no habíamos leído la letra chica del contrato y las cosas no eran como aquella noche el pastor la presentó. Y ha llevado toda una vida tratar de dejarle a la próxima generación no un temor humano,
pero sí un temor reverente, que servir a Dios no es hacer cosas para Dios, que no es decirle a un pastor, si necesita algo, cuente conmigo. Ya sabe, pastor, cualquier cosita, cuente conmigo. En los últimos 4 años ha sido muy fuerte mi confrontación, casi diría yo, protocolar con las personas. Porque yo sé que hay un mover del Señor muy especial, hay un movimiento de Dios en las iglesias que han persistido en el Evangelio sin desviarse del Evangelio en términos de la pureza del Evangelio. Y aunque no hemos sabido hacerlo todo, hemos sido intencionales en centrarnos en el Evangelio, y aunque, como dijimos anoche, fue entre pandemia, muerte, enfermedades, ayudar a personas que se quedaron sin trabajo, recobrar el eje cada reunión de predicar a Cristo sin caer en las circunstancias humanas ha sido todo un desafío. Pero en medio de todo ese movimiento, lo que notamos es que servir a Dios no es decirle a un pastor que cuente con nosotros, sino es saber en qué puede el Señor contar con nosotros. Las personas me han dicho, Pastor Juan, usted sabe que yo estoy para lo que necesito. Y digo, yo no necesito nada, porque todo lo que uno llama tiene compromiso a sostener. Y como yo a veces me alcanza solo para sostenerme a mí mismo y a mi familia, me tengo que asegurar que nosotros no somos personas buscando colaboradores. Nosotros no buscamos colaboradores. Nosotros en todo caso debemos responder al llamado de Dios y ordenarnos bajo alguien que creemos que puede tener una medida de orden en nuestra vida. Porque la autoridad de Dios es la autoridad del orden, no es la autoridad militarista, es la autoridad del orden. Y toda persona que tiene el orden de Dios en su vida no espera que alguien sea su autoridad, la busca. Busca personas que sean su autoridad, porque una autoridad no es un amigo. La autoridad no es alguien con el que yo pueda tomar un café. Un amigo es una autoridad es una persona incómoda. No queremos que esté en el cumpleaños sentada al lado nuestro, porque no es cómodo estar al lado de una autoridad. Pero cuando terminen nuestros días en la tierra, le vamos a deber más a las personas que fueron nuestra autoridad que a aquellos que fueron nuestros amigos. Y aunque todo hace falta, porque los amigos son un pulmón del alma, las autoridades de Dios son las que nos depositan en la razón por la que nacimos. Por eso Dios creó el sistema de autoridad. Entonces, hay que leer la letra chica para no vernos después, como diríamos en Argentina, embrollados. ¿Entienden esa palabra? Confundidos en una madeja de pensamientos frustrantes. Pero si yo le dije al Señor y el Señor me dijo, ahí nos pasamos una vida entre me dijo y le dije, sin producir algo. Entonces queremos y creemos que debemos de leer la letra chica de nuestro llamado. Nosotros fuimos llamados a predicar el Evangelio desde una experiencia con Cristo. Nosotros no fuimos llamados a predicar el Evangelio por una experiencia personal. Muchas veces me encontré con personas en el ministerio viajando y que tienen una motivación que no soy yo quien la va a juzgar, pero a veces oímos cosas como, es que cómo yo no voy a servir al Señor con lo que el Señor hizo conmigo. Como si lo que el Señor hizo conmigo sea la deuda que yo tengo que pagar por mi servicio. O sea, les rindo un servicio a Dios por lo que Él hizo conmigo y en realidad eso termina en profundas frustraciones. O sea, usted tiene que saber que todo lo que Dios hizo con usted lo hizo por gracia y usted no le debe nada a Dios, salvo que usted quiera tener deudas. Pero nosotros no estamos aquí porque le debemos a Dios. Estamos aquí porque hay un orden. Y lo que recibimos de gracia lo damos por gracia. No somos gente pagando nuestra cuenta cada culto. Y a eso la Biblia le llama justicia. Justicia es, y ser justificado significa que yo puedo mirar a Dios cara a cara en términos de salvación y saber que no le debo.
Y que mi servicio a Dios no es un servicio porque yo sienta que Él hizo algo conmigo, sino que nuestro servicio a Dios es por lo que Dios hizo a través de su Hijo. Somos predicadores no de lo que le sucedió a Juan, sino de lo que le sucedió a Cristo. Lo que fue en su Hijo. Y eso nos va a llevar toda la vida y toda una eternidad. Pablo dice que este fue el misterio escondido de los siglos. Lo hemos dicho miles de veces, 1001 vez. Lo que enojó al pueblo de Israel es que ellos nunca sabían de que Dios tenía un hijo. Ellos creían en un Dios poderoso, pero nunca pensaron que Dios tenía un hijo. Y mucho menos, más ofendidos se quedaron cuando se les dijo que ese hijo tenía una novia y que se iba a casar. Eso fue lo que llevó al hijo a la cruz. Tan semejante blasfemia no sería perdonada. Y ni la religión ni la política soportó de que Dios podría pertenecer a una familia. Y como todas sus familias estaban absolutamente hechas pedazos, ellos fueron juzgados por ese espíritu y por ese clima. Y hasta el día de hoy, las personas no rechazamos el Evangelio porque tenemos algo superador. Rechazamos el Evangelio porque el Evangelio es un orden de Dios que solo ordena aquello que por obediencia quiere ser ordenado. Entonces, cuando el Evangelio se revela, lo primero que ordena es al individuo, con potencial orden a que ese individuo forme un matrimonio. Y cuando forma un matrimonio, el potencial orden es que esos hijos puedan nacer en el propósito por el cual sucedió eso en el primer eslabón de las personas. Y por último, como una medida de expresión, cuando nos congregamos como iglesia, la iglesia no es un lugar de tortura donde todos venimos a explotar, sino donde venimos a expresar la medida de dignidad que hemos logrado vivir cada uno de nosotros en nuestras vidas, en nuestros matrimonios y en nuestras familias. Entonces esa dignidad se potencia cuando estamos juntos y eso debería de causar un impacto en el mundo por causa del Evangelio. Así que nosotros fuimos llamados no a colaborar con el pastor en términos de le voy a dar una mano a un pobre pastor, ¿no? Con lo que tiene que hacer. Está bien que lo haga, pero esa motivación termina. O en 10, o en 20, o en 40 años, pero en algún momento se va. Eso termina con personas ofendidas, sintiendo que esa iglesia no es el lugar para sus vidas, o empezamos a sentir, los pastores se frustran, yo le di toda mi vida a la gente y la gente nunca nos responde. Y todo lo que hemos pasado por eso, le podemos decir algo en el Señor. Nosotros no estamos para darle una mano a alguien. Nosotros estamos para responder vehementemente al llamado del Señor, que es predicar a Cristo y de cómo el Señor Jesucristo vino a la tierra y produjo esta realidad de Dios en la vida de los hombres. En esta tarde quiero compartir con ustedes y que ustedes colaboren con este predicador, o al menos que lo intenta hacer, con esa disposición que tienen en su corazón, pero que la dupliquen un poquito más. Que no estén expectantes como si yo tuviese algo que decir, sino como alguien que quiere que Dios le diga algo. Y activen la demanda un poco más hoy que anoche, para que pueda haber mayor fluidez entre nosotros, porque aquí no estamos luchando contra nadie, aquí no vinimos a pelear, acá vinimos a edificar. Y en eso podemos colaborar. Anoche compartimos acerca de la importancia de entender dos cosas que comencé personalmente a entender un poco más hace 2 años aquí en Miami. El Evangelio se trata de relatar cómo vive un padre con un hijo. Y eso es todo el Evangelio en una frase. No hace falta ser teólogo, no hace falta recibirse de ninguna universidad. Si a ustedes le preguntan, básicamente, ¿cómo describirías el Evangelio? La vida de un padre con un hijo, que es tan buena, que cuando están juntos generan un poder, que han hecho que ese poder genere salvación, y que cuando ese hijo vino a la tierra a cumplir con la tarea de hijo,
esto produjo que todos los hombres que no habían entendido el plan A de Dios en el Edén puedan ser recuperados a la familia de Dios. Al final, todo el Evangelio se reduce a una vida en la familia de Dios. Y mientras que estamos en la tierra, cumplimos esa función de que la familia eterna de Dios tiene una expresión constante en la tierra hasta que Dios consuma los tiempos, hasta que Dios termine los tiempos que Él ha determinado en su plan eterno. No son hechos escatológicos. No hay que enredarse en cómo está el mundo. Dios, cuando quiere hacer algo en la tierra, Él no se fija cómo está el mundo, Él se fija cómo está su casa. Así que la historia del hombre no está determinada ni por Putin, ni por Biden, ni por una guerra. El mundo, ante los ojos de Dios, está determinado por la única higuera que Dios siempre ha tenido, que es un pueblo sobre la tierra. Un día fue Adán, después fue la familia de Noé, después fue la familia de Abraham, después fue Israel. Y hoy la única higuera que existe como medida de justicia para Dios es la iglesia del Señor. Y cuando Dios quiere penetrar el tiempo, Él busca en la higuera. Si en la higuera hay frutos. A eso se dedicó el apóstol Pablo. Durante toda su estadía en Hechos de los Apóstoles, Pablo predicó de que Israel dejó de ser la higuera de Dios y que ahora no es que Dios despreciaba a Israel, sino que Israel ya no era más el resultado final de la suma, sino que ahora Israel era parte de la suma, pero el resultado final de Dios no es Israel, sino que es la iglesia. Dios cambió la raya de la suma. Pablo se dedicó en todo Hecho de los Apóstoles, filmado por Lucas, para mostrar de cómo Pablo invirtió su vida diciéndole durante muchos años a todos los israelitas y judíos de que ellos ya no eran la última higuera de Dios, sino que ahora, por la muerte de Jesucristo, de todos los pueblos Dios hizo uno, y de ese solo pueblo hoy es la iglesia. Por lo tanto, Dios no está atado por una guerra, Dios no está atado por un terremoto, Dios no está atado por condiciones humanas. Cuando Dios quiere intervenir en la historia de una familia, de una nación, Dios, cuando quiere intervenir en la historia, ya no se fija en una nación terrenal, sino que se fija en su iglesia. Por eso vamos a encontrar a Pablo predicando en Hechos de los Apóstoles y luego en las cartas, porque hay una progresión en su ministerio y Dios no ha desechado a ningún pueblo, solo que los ha sumado, los ha maximizado. Y nosotros somos iguales. Si nosotros persistimos en creer que el Evangelio es algo casual, es algo que me pasa, pobre de mí que era pecador y ahora no veo la hora de irme de la tierra, entonces también seremos casuales y vendrá otra generación, o salvo que alguna generación se pare en la verdad y se dedique a lo que nunca debimos dejar de dedicarnos, que es a predicar el Evangelio del reino de Dios. Cómo Dios tiene en su Hijo un reino expresado en el cielo, pero también se puede vivir en la tierra. Jesús lo dijo muy claro: oren para que así como es en el cielo, sea en la tierra. Y eso se cumplió también en la medida de Cristo. Así que sería bueno que si está tomando nota, no veo a nadie tomando nota, pero voy a hacer de cuenta que lo están tomando, porque me deja respirar un poco. Anote allí: los hijos certifican a los padres cuando los padres viven para el propósito eterno. Los hijos certifican a los padres. Mi papá se llamaba Cataldo y si él viviera, yo tendría un diálogo con él. Un diálogo en doble sentido. Porque Dios no nos da padres en la tierra por cualquier cosa. Yo sé que algunos nacieron en esta tierra sin padres naturales que entiendan, o biológicamente hablando, que entiendan demasiado del propósito. Solo estoy poniendo una expresión de pedagogía. Si mi papá viviera, yo tendría una charla con él. Yo sabría que
mi razón de existencia es eterna, pero Dios me dio un padre. Y como mi papá era cristiano, era creyente, y hasta donde yo pude ver, amaba al Señor, yo le preguntaría si mi vida certifica lo que él pensaba que el Evangelio pudiera ser. Porque los hijos nacen para certificar a sus padres en el diseño eterno. Así que todos los que estamos aquí, que todavía somos padres, tenemos la gran oportunidad de dejar de ser padres pasivos, creyendo que con un sobre de viernes estamos cumpliendo nuestra labor paternal, y entender que somos padres primero por asignación celestial, y que nuestro servicio al Señor es que nuestros hijos quieran certificar nuestra fe. Porque así es en el modelo eterno de Dios, y esto comienza a cerrar un poquito la idea de ayer de por qué cuando Jesús vino a la tierra, lo único que hizo fue certificar a su Padre. Y la palabra certificar significa legalizar. Jesús tuvo un Padre que Él quiso que sea conocido. No tuvo un Padre de vergüenza, tuvo un Padre que quiso certificar. Y los hijos son la certificación de los padres. Y esto para mí es una expresión novedosa. No es algo que yo haya predicado hace 20 años atrás. Hubiese querido saber esto hace 30 o 40 años atrás. Pero bueno, la luz quizás del Señor llega en el tiempo indicado. Pero yo, si tuviese una conversación con don Cataldo, con mi papá, yo le preguntaría si mi vida en parte certifica aquello que él creyó cuando en los años 50 o a finales de los 40, con mi mamá que le predicaba el Evangelio y que no quería mi papá saber nada del Evangelio hasta que tuvo un pequeño susto en la vida. Entonces ahí llegó, como lo decíamos, ¿no? Llegó al Señor, pero él de allí en más caminaron. Entonces los hijos, cuando tenemos la posibilidad de nacer en un hogar a donde de alguna manera el reino de Dios es predicado y anunciado, los hijos debemos ser intencionales en certificar y en ampliar el valor de los padres en el valor espiritual para redimir el tiempo. Por eso es que en toda la Biblia, los grandes eventos bíblicos siempre tienen a un padre y a un hijo como referencia. ¿Por qué? Porque dependiendo del hijo que tienes, tú certificas al padre. La Biblia dice, y San Lucas, que fue uno de los escritores más certificados que tiene el Nuevo Testamento, hablando de la genealogía de Jesús, dice al final de Lucas capítulo 3, dice Adán, hijo de Dios. La Biblia dice, en la genealogía dice, y Adán, porque a diferencia de los otros escritores, Lucas va de abajo hacia arriba para certificar de dónde viene Jesús. Y en el último de los versículos del capítulo 3 dice, y Adán, hijo de Dios. El primer Adán fue considerado hijo de Dios. Y está allí en Lucas. Usted lo puede leer y Multimedia lo puede poner, aunque no se lo di. Es el último versículo de Lucas 3. Adán, hijo de Dios. Así que cuando Dios creó a Adán, Él creó algo visible que pudiera certificar a Dios como Padre. Por eso que cuando Cristo vino, no vino como, bueno, ya que Adán no pudo, vino como el postrer Adán, como aquel hijo que ahora sí iba a certificar a su Padre. Y hablo, y espero que esa palabra certificar, si no se entiende, Alejandro o alguno de ustedes, la palabra certificar es como aprobar, como dar legalidad de que el Padre que yo tuve sí tenía una intencionalidad oficial por la que vivía. Y esa certificación se da en los hijos. El apóstol Pablo, que no tenía hijos, le dijo a Tito y a Timoteo, verdadero hijo en la fe. O sea, ustedes son el certificado. A otros le dijo, vosotros sois cartas leídas por el mundo. Nosotros no tenemos un templo para mostrar, no tenemos un carro para mostrar, nosotros no tenemos Biblias, nuestros certificados no son libros, no son congregaciones, vuestros certificados son nuestros hijos que quieran amar más a Dios por causa de certificar el propósito del Padre.
pero usted no se quede enrollado. No, lo que pasa es que yo no tuve un padre. Estoy sencillamente dando un mensaje pedagógico. ¿En qué sentido? De que si nosotros no tuvimos un padre que certificar, pues seamos nosotros un padre que intencionalmente quede absorbido por el propósito eterno de Dios, sin que nos enrollemos tanto en la vida, porque al final de nuestra vida nuestros hijos tomarán todas las cosas que nosotros le hemos dado, universidad, van a tomar el trabajo, no se van a acordar de toda la comida que le diste, tampoco te van a andar aplaudiendo por las noches que tuviste sin dormir, pero de algo no se van a poder olvidar, que tú intencionalmente grabaste en sus corazones de que se vive en la tierra por un propósito eterno y que los hijos tuvieron participación en esta tierra porque Dios nos usó a nosotros en noches de amores. Y que nuestra vida debe de ser para certificar. Entonces los padres también vamos creando ese certificado. Y eso es el Evangelio. Por lo que yo leo en las Escrituras, y hoy lo vamos a certificar con Escritura, es que los hijos existen no para inaugurar y tomar a sus padres como viejos y viejas rancias, entendiendo por padre a papá y a mamá, una figura única. Entonces, muchas veces nuestros hijos también responden como nos ven a nosotros. Y eso no justifica en nada a los hijos, porque nosotros no vamos a dar cuenta delante de un padre biológico, vamos a dar cuenta delante de Dios. Por eso es tan importante, y por eso es importante entender cómo las tinieblas siempre atacan a la familia paterna, cómo la juventud y la adolescencia es prácticamente un desafío en contra de la paternidad. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros porque seamos malos o buenos. Son operaciones de las tinieblas, porque si las tinieblas pueden dañar la imagen paterna que Dios quiere imprimir, pues entonces habrán dañado todo el Evangelio y esa generación jamás podrá producir el nivel de impacto que se espera. Entonces pasarán los vientos, como dice Pablo, los vientos de doctrina, y se llevarán a toda la gente fluctuante, aunque éstas sean predicadores, predicadoras, siervas y siervos del Señor, pero hemos sido siervos según nuestro criterio, pero no lo hemos sido en el sentido eterno de Dios. Hijos. Por eso no hay honra más grande que haber sido llamados hijos de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué hizo? Abraham, vamos a ver si es cierto que tú me entendiste. Y trae a Isaac a la escena que todos conocemos. Es decir, si tú no resuelves algo con tu hijo, no estás resolviendo nada en la vida. No me sirves si no entiendes el modelo. No me sirves para ser el padre de la fe si tú no entiendes que es imposible que tú tengas una generación diferente a la que vienes. Tú vienes de Ur de los Caldeos, a donde los valores de los hijos eran absolutamente menores, donde los padres sacrificaban a sus hijos por causa de sus dioses. Pero ahora tú vas a tener que comprobar si ese formato de entendimiento lo puedes sacralizar, si lo puedes entender en la dimensión espiritual. Pero Dios no estaba buscando un sacrificio, Dios estaba buscando una foto. Dios no estaba buscando un sacrificio, Dios estaba buscando una foto profética para nosotros. ¿Por qué? Porque esa figura profética que Abraham tuvo con su hijo Isaac habla de todo lo que sería después. Todo el Evangelio está basado en un padre capaz de dar a su hijo. Todo el Evangelio. Entonces, si Abraham no lo entendía, la historia se recogería. No tendríamos Biblia si no entendemos el vínculo de un padre con un hijo en el reino celestial. Dios, ¿qué estaba haciendo con esa foto? Estaba certificando su próximo proceder, porque esto sucedió en Génesis. Así que como Dios iba a tener un éxodo, entonces necesitaba un Génesis. Génesis es la legalidad del éxodo. Tú nunca puedes tener un éxodo, nunca vas a poder salir de una situación hacia la libertad si primero no tienes un Génesis, porque los Génesis generan
éxodo, le dan el ADN, le dan el gen. Entonces Dios estaba escribiendo un gen con Abraham. Abraham, tienes que subirte y darme una foto. Yo necesito esa foto. Yo necesito en la tierra una foto. Necesito una actuación tuya para poder tener la libertad de poder en el éxodo liberar a los que te dije que iba a liberar. Porque de acá a 400 años tú vas a generar un nivel de gente que necesitarán estar libre. Si tú no me das una foto, yo no los voy a poder liberar. Porque así se mueve Dios. Dios se mueve basado en un programa y en un modelo. Y el modelo de Dios siempre es la convivencia de un padre con un hijo. No se trata de gente necesitando a Dios. No se trata de cómo salvamos al mundo en 24 horas. Se trata de cómo es que Dios administra su reino, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Abraham le dio esa foto a Dios y Dios la usó en Éxodo capítulo 4. ¿Cuándo? Cuando le dijo a Moisés: así le vas a decir a Faraón, así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, voy a matar tu hijo. O sea, Dios todo lo ve a través de su hijo. Esto es un problema de entre padres. Esta nación, así que Dios no dijo voy a salvar a mi pueblo, esta nación es la nación. No. Dios los puso en calidad de hijo. Y ya lo hemos oído a eso, pero creo que por la falta de nivel de poder de expresión del Evangelio, hace falta que la luz de Dios resplandezca más en nuestros corazones. Dios siempre está buscando esa foto generacional para salvar la próxima. Por eso que la iglesia tuvo un impacto tan grande en el primer siglo y mucho más grande en el segundo siglo. Luego en el tercer siglo se opacó, porque cuando se terminan los padres, se terminan los hijos. Y si los hijos no certifican a los padres, se termina el círculo virtuoso generacional. Y Abraham seguramente no fue el padre perfecto como no lo fue el tuyo. Pero es que nosotros no estamos buscando una medida de perfección humana, como no lo es ningún ser humano en estado de perfección. Pero sí estamos buscando una foto. ¿Cómo podemos nosotros capturar una foto profética que nos permita en la próxima generación tener una ascendencia fuerte para que más personas puedan llegar al conocimiento de la palabra y la vida de Cristo en sus corazones? Hay un evangelio que es el evangelio de Juan. Juan no estaba enfocado como los demás evangelios en tratar de ver el poder de Dios expresado en Jesús. De hecho que Juan solo recalca 7 milagros. Es decir, el hombre no tiene un enfoque puesto en los milagros. Juan no quiere registrar milagros. Juan quiere registrar la vida de un padre con su hijo. Ese es el evangelio que Juan quiere dejar. Él quiere dejar un evangelio sustancioso. Casi todos los escritores acuerdan de que Juan no está tratando de convencer a ningún impío de que Jesús es el Salvador. En realidad lo que quiere hacer es que los salvos puedan entender para qué son salvos. Entonces él quita su mirada de los milagros y solo se queda en ver el vínculo que el Padre y el Hijo tienen. Por eso ningún otro evangelio va a hablar tanto acerca de cómo Jesús se refirió a su Padre. Dice la palabra en Juan 20:31, para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Ese es el enfoque de Juan, que las personas crean que Jesús es el Mesías, el Hijo
de Dios para que tengan vida en su nombre. Es muy extraordinaria esa expresión, porque el Mesías no tiene solamente que ver allí con el concepto de Israel, sino de todos los hombres, tanto judíos como gentiles. Deben de saber qué trascendencia tiene Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. De aquí que sale un versículo por todos conocido: tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que Juan se va a encargar, y ahora vamos a ver cómo Jesús certificó a su Padre. Y fue certificando a su Padre en esa acción de certificar a su Padre en la tierra. ¿Cómo yo certifico a un Padre? Obedeciendo. Obedeciendo. Obediencia al Padre. Y yo me imagino, o pienso, no imagino, porque todos nosotros es un momento donde se cruzan los cables. El cerebro humano es muy complejo, por eso es que Dios no puede ser creído por la intelectualidad, sino por fe. No puede ser entendido por nuestro intelecto, sino por fe. Porque aquí es donde las cosas se comienzan a mezclar y corre el riesgo la verdad. Por eso necesitaba decirles al comienzo: dupliquen su capacidad de captación y de retención. Llamen a todos sus sentidos al gobierno del Espíritu, porque usted no va a necesitar su teología para entender este mensaje. Lo que va a necesitar es que nuestros ojos estén abiertos para que en algún momento capturemos la foto, y una vez que usted capturó la foto, esa la va a sostener hacia su próximo nivel de libertad y de madurez. Usted no necesita un libro individual. Capture la foto. Cuando eso esté, usted le va a dar legalidad a Dios para que lo próximo pueda suceder. Amados, esta mañana leí casi todo Juan, lo oí también con la Biblia hablada, y me traté de detener en algunas expresiones que certifican cómo un hijo puede certificar a un padre, y de esa manera puede producir la obra del padre. Nosotros no podemos producir nada en el Evangelio si no tenemos esta certificación. Por eso Pablo decía: pueden tener muchos maestros, pero no muchos padres. ¿Qué quería decir? Que tengo que aparecer yo en medio de una iglesia y decir: yo soy tu padre espiritual, y pues de pronto Señor, y usted es mi padre espiritual. A ver, ahora estaba atendiendo un caso en algún lugar del mundo por allí, en que una persona le pedía a otra persona si podía hacer el favor, y si usted me podría disimular a mí. Entonces, cuando una persona me consultó sobre esa situación, le dije: no es normal que un discípulo elija a su discipulador, como tampoco es normal que un hijo elija a un padre. De hecho, que usted no eligió el padre que tuvo. Por eso es que la doctrina de la predestinación no tiene que ver con que usted pueda hacer ahora lo que quiere, sino es el entendimiento de que usted no puede elegir un padre. Que si hoy estamos aquí es porque queremos entender por qué Dios nos eligió, y entender la medida entendible que un ser humano puede entender por el Espíritu. ¿Por qué Dios me eligió? Pregunta que nunca tendrá una respuesta, solo que nuestro corazón descanse en la gracia de Dios, en el entendimiento de su gracia y de su paz, como saludaba el apóstol Pablo en las cartas. Jesús hace una trepada intencional y Juan trata de sacar fotos. Su única intención es que la iglesia entendieran la foto. Juan capítulo 4, después de haber leído todo, solo retengo esto para consideración de ustedes. ¿Qué es evangelizar? Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva.
Jesús se consideró el don de Dios. El don de Dios. Es desde este principio que el apóstol Pablo va a hablar de los dones del Espíritu. Cualquier don del Espíritu corre riesgo de escándalo en una persona que no se sabe. En Cristo es don de Dios. ¿Usted se cree que porque en los últimos 300 años, que son los más registrables, la iglesia se ha visto frenada en los dones, en los charis del Espíritu, en los movimientos carismáticos? ¿Dios sana todavía o no sana? ¿Hay apóstoles o no hay apóstoles? ¿Dios todavía bautiza o no bautiza con el Espíritu Santo? ¿Hay profecía o no hay profecía? Si hay profecía, ¿cuál es la profecía? Todos esos líos y esos desórdenes que distraen por 400 años a una generación, y después con y sin profecía, con milagro y sin milagro, la iglesia es chata porque no está centrada la verdad en la manifestación de los carismas de Dios, sino en que como hijos somos el don de Dios en Cristo al mundo. El pastor no es un... Si tú te pasas la vida eligiendo un pastor, no es un don de Dios para ti. Es alguien que tú quieres arrebatar. Los dones vienen por una decisión unilateral de Dios. Por eso les digo, si conocieres el don... Ahora, se ve que el padre había hecho un buen trabajo con su hijo. Dijo, tú eres mi don. Por eso Jesús nunca dijo, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de hacer milagros, yo tengo el don de profecía. Y tratando nosotros de averiguar cuál es el más importante. No, yo solamente limpio en la iglesia, hermano. Entonces, ¿cuándo se crean las escalas a donde hay que estar explicando, hermano, en la iglesia todos somos importantes? Suena lindo, pero la mayoría no lo cree. Porque no es pedagógico. Por eso Jesús le dijo a la mujer, si conocieras el don. Así que fíjense cómo cambia. ¿Sabe una cosa? Una persona que sabe que en Cristo tiene el don de Dios, tú le puedes sacar hasta lo que las personas no saben que tienen. Voy a repetir eso, sin ruido, por un minuto. Usted puede sacarle a esta reunión 10 veces más que el que está sentado a su lado. Usted puede arrebatarme a mí y yo a usted 10 veces más de lo que usted piensa que puede ser. Eso depende de que a tus ojos y a mis ojos espirituales se nos abra, no que estamos adelante de una persona a la cual yo puedo tocar, sino el don de Dios. Los hijos de Dios son hijos porque son dones. ¿Sabe usted qué certifica a un árbol? Su fruto. Usted tiene que saber si quiere un árbol para que le dé sombra o un árbol por el cual quiere vivir. Usted tiene que saber. No es lo mismo tener un árbol para sombra y tener un árbol para comer y para vivir. Bueno, Jesús habló del árbol de la vida. Y Dios certifica su vida a través del don que es Cristo. Ahora, eso es un trabajo de un padre que hizo un trabajo en su casa. Es un trabajo de un padre en su casa. Eso es un trabajo familiar. Y yo no estoy dando un curso de familia ni que empiecen a mirarse los hijos con los padres. No, yo solamente estamos predicando el Evangelio y que a cada uno después, según el Espíritu le da, lo que sí no se permite aquí es culposidad. ¡Oh, qué mal que me siento con este mensaje! Usted lo está tomando mal, usted le está dando lugar al diablo. Este mensaje no intenta ser una mala noticia ni crear culposidad. Esto intenta decir de que nosotros no podemos dedicarnos a otra cosa que predicar a Cristo. Y Cristo es el don de Dios. Y el don de Dios está entre nosotros por su Espíritu en nuestra vida. Y que usted viva sediento o saciado depende de que usted lo crea. Si supieras. La mujer estaba mirando el pozo y estaba así como todos nosotros. Ay, la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y Jesús se lo dice clarito y yo lo leí de esta manera, ni siquiera búsquelo. Porque nuestros padres tomaron en este pozo. Y ahí sale la figura controversial.
de mi Padre. Jesús, por lo único que se contrincaba con sus oyentes es cuando Abraham es nuestro Padre, y Jesús le dijo: el Padre de ustedes es el diablo. Y no le andaba con griego ni con... el Padre de ustedes es el diablo. Porque la forma con la que ustedes viven certifican que el diablo es su Padre. Porque los hijos certifican a los padres. Se lo dijo Pedro también, ¿no? Apártate de mí, Satanás. Pedro andaba reclamando adopción a cada rato, ¿no? Hacía 5 minutos había sido la gran revelación y ahora es el diablo. Así pasa con usted y conmigo. A la mañana te levantas ahí profetizando, declarando la palabra de Dios, y si tu esposa te dice: no, apártate de mí, Satanás, se las apaga. Nuestras acciones certifican nuestra paternidad. Si conocieras el don, la palabra conocer significa si tuvieses un contacto, la palabra es ginosco, si tuvieses un contacto con el don. La mujer samaritana lo tuvo, y usted sabe que lo tuvo porque después esta mujer fue, y gracias a Dios que dejó de tener una vieja paterna en su corazón y se dio cuenta. Dice: nuestros padres adoraron en este monte. Sí, pero mi padre no. Por lo tanto, tu padre y el mío son diferentes. El Evangelio define tu paternidad. ¿De dónde tú vienes? De por qué el Padre te hace parte de su casa, no para que nos congreguemos el domingo, sino para que nuestro día de 24 horas sea el entrenamiento para que nosotros en cada una de nuestras acciones certifiquemos a nuestro Padre. Sí, Señor. Tendríamos que estar horas con esto, y lo cual estoy dispuesto, pero nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué hacía Jesús? Bueno, a ver, vayan juntándome los enfermos de este lado, a ver quién le duele los ojos. No. Él no se dedicó a eso. Él se dedicó a contar cómo fue su eternidad con su Padre. Ya Jesús, a los 12 o 13 años, ya tenía claridad absoluta de lo que había venido a hacer. Se lo dijo a sus padres: en los negocios de mi Padre. Y un plumazo le dijo a José y a María: me gradué. Ustedes no son ya más relevantes en mi lealtad de diseño. Y eso no significa grosería, eso no significa blasfemia. Y se fue a sus padres, pero los padres fueron notificados mediante telegrama, carta certificada: mi identidad está clara en mi Padre. Eso tiene que pasar de manera intencional en nuestras vidas. Amén. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿cuáles son los verdaderos adoradores? Aquellos que no tienen historia paterna. ¿Qué es un verdadero adorador? Aquel que adora en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto en términos de la lectura? Que tú no adoras con una historia de adoración, sino que tu adoración ahora no es adorar a tus padres que te enseñaron o la forma que enseñaron, sino que ahora tu adoración es el producto del vínculo con Dios. Y el Evangelio es adoración. Es una vida de adoración. Y no vamos a poner a definir adoración porque no es el momento, pero eso es. Porque todos hemos oído nos adorarán en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Es contextual. Hay que mirar el contexto. Allí es adorar cómo es en espíritu y en verdad. Sin historia. No es que adoras pensando en lo que cantaste hace un año atrás. Es en espíritu, porque es en vivo y en directo algo que está pasando en tu vida. Has descubierto el don de Dios que está delante de tus ojos.
en el Padre. Eso predicaba Jesús. Ese era el sermón de Jesús. La gente estamos como yo, muy enfocados. ¿Cómo discipulaba Jesús? Hablando de su Padre. Cómo Él, además de ser hijo, fue discípulo de su Padre. El discipulado de Jesús no son los 12, es Él. ¿Usted quiere saber sobre el discipulado? No tiene que estudiar cómo Jesús discipuló a los 12, porque los 12, si usted se fija en los 12, de los 12 quedaron 11, y de los 11 estaban todos perdidos. Si hay alguien que se sintió fracasado en el discipulado fue Jesús. El único que no fracasó como discípulo fue Él. Libros y libros y libros sobre el discipulado de Jesús. Cuando usted lee la Biblia dice, ¿cómo hicieron los tipos que escribieron el libro para escribir tantas cosas que al final del discipulado terminan siendo 11 que por fe el Señor los llamó discípulos? Porque no fue hasta que el Espíritu vino sobre ellos. El discipulado de Jesús es Jesús. No es lo que hizo Jesús, es Jesús revelado a nuestros corazones. Por eso esta mujer, ¿qué hizo? Bueno, vamos a hacer un curso evangelístico. No, esta mujer dice que salió corriendo y le empezó a decir a todos los samaritanos: ¡hey! Creo que encontré al Mesías. Jesús, ¿qué le dijo? Repite conmigo, levante la mano, pase adelante, abra su corazón. No, le dijo: orienta tu adoración y encontrarás salvación. Aprovechen esta noche el don de Dios, como dijo recién el pastor. Da vuelta y saluda a tu hermano. No te quedes si está dormido, porque eso ya me lo padecí todo yo. Hace 42 años que me vengo padeciendo a los que se duermen y hacen globito con el chicle en la iglesia. Ya, eso ya está. Averigüemos lo mejor detrás del globito ese que te explota un así. Puede haber algo que sea don de Dios, que por ignorancia hace globito, pero eso no quita que Dios lo haya desechado. Y los que se duermen una bruta siesta mientras que usted predica así, oh, amén, 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 déjelo, porque pese a ese Galileo, pese a ese hombre que viene caminando con sed, puede estar el don de Dios. Y cuando un don de Dios se acerca, tu Espíritu Santo dice: yo no puedo dejarlo ir. Puedes estar sentado al lado de la persona que puede trastornar esta nación. Solo que no lo viste, te dormiste, estuviste mirando tanto hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, que te perdiste el don de Dios. La samaritana lo entendió y dice que todos salieron de la ciudad y vinieron a Él. ¿Qué le habló Jesús? Yo vine para que adoren a mi Padre. Ese fue el mensaje. Yo vine para que adoren a mi Padre. Yo vine a certificar a mi Padre. No le habló del plan de salvación, no le habló de un mensaje y eres pecadora. No, le dijo: mujer, tú lo que necesitas es orientar tu vida. Eso es el Evangelio. El Evangelio es orientar a las personas a adorar a Dios, que no significa cantar, es adorar. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creían, me gusta esa palabra, y muchos de los samaritanos de esa ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Hacía 2 horas que había terminado de oír. Hace 2 horas atrás, una mujer hablaba de sus padres históricos. El Señor le dijo: sí, pero aún con esos padres, mira cómo vives. Yo vengo a decirte que viene el tiempo en que vendrán los adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en 2 horas, una mujer ordinaria y casual se convierte en la promotora de la salvación de una ciudad. Solo porque un hijo está dignificando a su padre. Y muchos que daban testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho.
que tengo 5 maridos, que el que tengo no es el mío. ¿Qué le dijo Jesús en esa palabra? Tráeme a tu marido. No, dice, sí, ya sé, le dice, porque tú tienes un problema en tu casa, por eso no me puedes ver. Y Jesús le trae. Usted dirá, pero Jesús le saca todos los trapitos al sol, ¿no? Y bueno, si eso sirve para ser salvo, ¿quién lo quiere esconder? Porque siempre el contexto es casa, papá, hijo, esposa, marido, esposa. Jesús gira y Juan está con la cámara. Le saca fotografía de todo lo que Jesús hace. Juan registra que su primer milagro fue en una boda en Caná de Galilea, y en esa boda donde lo voy a decir en argentino, le chanta las 40. El que no sabe eso, pídale revelación a su y le dice mujer. Por primera vez se registra que Jesús le dice a la madre, mujer, ¿qué te pasa? Como hacen la gente, ¿qué te pasa? Y le pone, le dice, mujer, acá no estás hablando con el carpintero, quiero decirte que yo ya definí mi paternidad. Mujer, la hora no ha llegado. María, como madre perdida, haga lo que él les diga, ni se da por enterar. Pero ¿qué hace Juan? Le saca la foto. ¿Para qué? Para lo que no se entendió en ese momento, lo entiendas tú. Todos los días tienes que definir a cuál padre tú vas a certificar. ¿Cuál es la medida de paternidad que tú vas a certificar? Y necesitas 2 versiones de padre. La celestial, la que está en el cielo, y también necesitas definir una paternidad espiritual. ¿En qué sentido? En orden, tú a alguien le tienes que creer. Sí, Señor. Tú no puedes tener un pastor para llamarlo cuando tienes problemas. Así es. Tú tienes que definir autoridades para que certifiques tu vida. Es una medida. Sí, es que yo ya lo hice y a mí me ha ido mal. Le va a ir bien si lo hacen verdad. Amén. Recuerden que volvemos a repetir historias de nuestro propio engaño. Alguna generación tiene, algún hijo nuestro tiene que decir, yo quiero certificar porque mi padre empezó. No en lo biológico, pero sí en lo espiritual. Entonces vinieron los samaritanos a él. Esto es un hecho muy poco conocido en los ámbitos evangélicos. Esto no está muy claro. Miren que yo tengo ya 69 meses dentro de la iglesia. No se va a creer que este pasaje, como está en los evangelios, ¿no? Yo, a mí, tráigame algo más pesado. Yo tengo que predicar el domingo, le voy a meter ahí a Santiago, Judas, una Apocalipsis 3, para que queden todos asustados. No, y Juan fue el último que escribe esta carta. Y miren lo que dice, vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos. Mientras que de Nazaret lo ignoraron, los samaritanos lo invitaron. ¿Por qué? Porque tu estilo y vida de adoración determinan con quién te quieres reunir. Sí, Señor. Sí. Así es. Jesús les habló de adoración, la orientó en adoración, evangelizó desde adoración en un vínculo de un padre con un hijo, y se quedó allí 2 días. ¿Saben lo que significaba 2 días de vida de Jesús? Imagínense, Jesús sufrió 6 horas en la cruz y se la pasó 2 días con los samaritanos. No debe haber pasado, se lo voy a decir en hebreo, no debe haber pasado bomba. Dice, y que 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. ¿Cómo creyeron? Mucho más. Sí, la mujer hizo lo que puede, como usted y yo. Lo que pasa es que cuando Jesús se revela el corazón, Él se explica mejor el corazón de lo que lo podemos hacer nosotros. Pero nosotros nunca vamos a poder explicar. Pero cuando llegue el mensaje claro, que salvación es la búsqueda de adoradores y no un montón de gente con problemas. Entonces, cuando el evangelio llega
al oído de la persona, porque el hombre fue creado para adorar. Y la palabra adoración significa cumplir propósito de diseño. Nosotros no adoramos hasta que no hacemos para lo que nacimos. Y saber para lo que nacimos es tarea de un padre. Al padre no se lo adora porque es Dios y lo digo. No. En el caso de los hombres es honra. A las personas que hay que honrar son a todas las que colaboran con nuestro entendimiento de por qué yo nací en la tierra. Si alguien pasa por tu vida y ayuda a tu entendimiento, ¿para qué tú naciste? A esa persona hay que darle honra correspondiente al pacto que pertenece. Y tratándose de Dios, que no solamente nos da sentido de destino, sino que nos da naturaleza de destino, al Padre adoración. Al Padre adoración. Y a los hombres la honra de vida por colaborar con el propósito. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Es como si algo me faltó. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo, Juan, para popular hoy, rey, que tiene un hijo. Me queda el gusto que el milagrito aquel de María, olvido eso. A mí me gusta ponerle como que eso de la tinaja volvió, porque ahora que había un rey, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó hablar que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ven, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús que le dijo, y se fue. Y cuando ya descendían, sus siervos salieron a recibir y le dijeron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús había dicho: tu hijo vive. ¿Se acuerdan que Jesús viene hablando? La hora viene. Sí. Y la hora es ese contexto. No se sale del contexto, ignore los versículos. Escuchen, la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y cuando la hora cronos es adoración, las horas cronos quedan sujetas a producir una señal, una maravilla y un milagro para que Dios sea conocido en la tierra. Juan dice: qué librazo me voy a mandar, porque era cordobés. La hora, todo está en el mismo capítulo, todo está, la hora. Declare ahí con sus palabras de manera prudente, diga: si la hora de adorar es hoy, en este momento, en algún lugar del mundo, yo sabré que mi adoración de hoy es proporcional a algo cronológico que se encontrará contigo el día de mañana para producir un avance al propósito de Dios. Y eso no se trata de que Dios se mueva, sino que usted y yo creamos. Dios acomodando en tiempos paralelos su propósito y su voluntad. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Es decir, lo que está diciendo Jesús, cuando tú te conviertes en un adorador, todo tu mundo emocional queda absolutamente desactivado de obediencia. No importa lo que sientes, es lo que Dios está hablando, sino lo que ve hacer al Padre. Así que Jesús lo que está diciendo allí es que tenía una conexión Wi-Fi con el Padre. Así que mientras Él estaba en la tierra, Él cuando oraba, no oraba como yo veo que pues yo oro y cierro los ojos así como
Cerramos los ojos como si quisiera mover menos todavía, ¿no? No sé por qué cerramos los ojos, pero bueno, supongamos que eso es concentración. Ver lo que hace el Padre. Jesús sigue definiendo adoración, ¿eh? Adoración es eso, tener una conexión a donde lo que el Padre está haciendo en la eternidad, yo lo voy reproduciendo en la tierra. Me imagino que para el pastor Banín es entender que si usted tiene una copia, una hoja maestra, usted puede copiar una realidad igual en otro, hacer un efecto copia. Eso es lo que dice allí. Estoy copiando al Padre. No vine a ser un genio, no vine a ser una persona que todo el mundo diga, wow, qué tremendo. No, vine a hacer lo que veo del Padre. Eso hago. Y si el Padre no hace nada, yo no hago nada, aunque Lázaro se muera, el Padre no hizo nada. Entonces Jesús dijo, como el Padre no lo resucitará, yo tampoco. Que se muera, bien muerto y que se pudra. Si el Padre quiere levantar, Él puede levantar al cocodrilo. Porque usted y yo, cuando adoramos, nos damos cuenta que no nos debemos a la química de los hombres, sino a la actividad propia de la vida de la familia de Dios. Porque no podemos hacer nada por nosotros mismos. El Evangelio no puede ser, bueno, estoy intentando, ténganme paciencia. No, porque el Evangelio no es por sí mismo. ¿Y qué pasa si no veo al Padre hacer nada? No lo estoy viendo, porque Jesús dijo, mi Padre todavía trabaja. O sea que Dios no se detiene. En todo caso, nosotros perdemos la mirada de la familia celestial, opacada por los asuntos de la vida. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Yo sé que ninguno de ustedes lo ha dicho, pero ¿cuántos alguna vez han dicho, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Nadie, ¿veo? Por eso estamos como estamos. ¿Alguien dijo alguna vez, Señor, quiero hacer tu voluntad? Con esa voluntad no viene así como, oh, ¿qué será? Es una visión, es una realidad que vamos a tener que aprender toditos. Se lo vuelvo a decir, lo dije anoche, ahí afuera no le esté pegando un tablón con libros. Estamos aprendiendo a ser una generación que purifique el Evangelio en su estado de receptividad, porque en cuanto a la comunicación estuvo siempre en la Biblia, solo que no son pasajes conocidos. No puede hacer el Hijo nada, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo. Ahí está. ¿Cómo el Padre ama al Hijo? Haciendo el Padre lo que el Hijo debe de reproducir. Pablo se lo dijo, lo que habéis visto y oído de mí, esto hagan. Y yo no voy a venir con una frase muy desgastada en el mundo evangélico que dice una cosa así: esta generación necesita padres. Pero en realidad es verdad. Nada más que está gastada, una frase gastada, manipulada, pero por gastada y manipulada no significa que sea legal. Es legal que haya una generación. Lo que sucede es que alguna vez, yo creo que como ahora, hay gente que no va a usar esta terminología para manipular, sino para compromiso. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos, ¿quién levanta a los muertos? ¿Quién? ¿Qué dice? ¿Me está siguiendo acá usted o no? ¿Sí estoy allí en la multimedia o no? ¿Quién levanta a los muertos? Yo no sé cuántos se habían detenido, pero yo siempre oí que Jesús resucita a los muertos. No es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, el Padre levanta ¿a quién? A los muertos. ¿Quién levanta a los muertos? El Padre. Estoy en Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida,
así también el Hijo. Así quiere decir que el Hijo levanta a los muertos, sin aclarar que es el Padre, explicaría lo débil de nuestra fe. No es el Hijo, es el Padre. Y quien levanta muertos, entonces será digno de adoración. Porque el Padre y les da vida, así también el Hijo a los que quiere la vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todo honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es 100% evangelio, 100% evangelio. Aclarar la honra de un hogar, de una familia, como el Padre y el Hijo lograron convivir en una vida en comunión. Y lo que eso produce en la tierra, está allí la llave. Y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, eso es letal para las tinieblas. El Padre tiene vida en sí mismo. Amados, el apóstol Pablo basó el Evangelio en esto. Si tuviésemos 5 horas, entenderíamos todos los versículos. Pablo no inventó el Evangelio. Pablo se tomaba de estas expresiones de Jesús. Recuerden que Pablo, como los apóstoles, tenían acceso a palabras y a frases clave. El Padre tiene vida en sí mismo. Ese es el fundamento de nuestra fe, que el Padre tiene vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Miles de canciones hablan de la voluntad de Dios. Y la gente no sabe discernir entre la voluntad del Hijo y la del Padre, sino la voluntad del que me envió. La cristiandad tiene serios fundamentos absolutos. Estamos ante un absoluto. Hemos dicho por lo menos 4 o 5 absolutos en esta noche, a los que tuvieron anoche y oyeron la primera parte. Esto es un absoluto. Que el Padre tiene vida en sí mismo. Es un absoluto. Eso tenemos que levantarnos a la mañana y lo primero que tenemos que decir: ay Señor, ayúdame en mi día, que mi trabajito. Padre, gracias porque la vida que tienes en ti y que le has dado a tu Hijo, ahora por tu gracia opera en mí. Como para empezar el día antes de desayunar. Que no vaya a ser como un huevo de más, pero perder el entendimiento de esto. No busco mi voluntad. No es, Señor Jesús, quiero caminar de tu mano. No es la voluntad de Jesús, es la del Padre. Y tenemos que ser radicales en esto. Porque Jesús vino a mostrarnos la voluntad del Padre. Son huecos que la teología no puede llenar, porque no son conceptos teológicos, son convivenciales. Por eso le dije ayer, son convivenciales. ¿Por qué usted no soportaría a los hijos de otros y soporta a los suyos? Primero, porque son hijos. Segundo, porque no le queda otra de convivir con esos hijos y con esos padres. Son poder de convivencia. Es decir, imagínense el padre y el hijo una eternidad juntos. Hasta que llegado el cumplimiento del tiempo, ese vínculo se perfecciona y ahí se comienza el plan de la redención. Porque sin el hijo obedeciendo al Padre no hay redención. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Y ahora empieza Jesús a hablar de Juan. Esto ya ahora es Juan Balistreri, es una apreciación, no menor, pero quiero que usted sepa lo que yo creo. La diferencia entre Juan y Jesús era muy grande, los padres que tenían. Natural estoy hablando. Juan
obedeció al Padre Celestial igual que Jesús. Pero yo soy de lo que pienso que Juan no debió terminar como terminó. Ahora, cuando usted se fija en la familia, del cuidado que tuvieron sus padres referente a Jesús. Y Juan, que fue un tipo que ni su papá creía, quedó mudo. Es importante ver eso, no para hacer doctrina, sino para entender la dinámica cuando tú tienes un padre que está guisado, que se tuvo que morder de todo lo que eso. Miren, yo quisiera algún día pasar 2 días con ustedes solo pensando y llorando a José, lo que él tuvo que padecer para mantener la unidad de la familia y que no se desbarate el plan de Dios. Hay algunas cosas que no se les puedo decir, pero que les creo que puedo decir. A tener un padre que se pasó la vida orando por un hijo y cuando lo tuvo, se tuvo que quedar mudo porque hablaba una palabra y lo arruinaba todo. Eso se ve en la vida de los hijos. Eso afecta la vida de los hijos. No había ninguna profecía de que Juan debía de terminar como terminó. Sí, de que iba a venir a abrir camino delante del Señor, pero no que tenía que terminar como terminó. Solo pienso, en esto piensen nada más. ¿No podrá nuestra vida afectar de alguna manera positivamente si somos padres intencionales en vivir en la voluntad de Dios? Afectar en la medida que se pueda un mejor evangelio para nuestros hijos. Pregunto, ya eso es un dato de convivencia, pero pongámonos de acuerdo, porque yo me separaría de alguien que dijera que no. Pero no me separaría para salvación, me separaría de edificación. Que tú seas el mejor padre del mundo no va a asegurar que tu hijo sea salvo, porque la salvación no es heredable, pero ayudaría a que el Espíritu de Dios trabaje en el cielo. Yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Jesús le está diciendo por qué son un pueblo desobediente, porque nunca vieron a Dios y nunca entendieron su aspecto, algo que yo sí tuve de mi Padre. La efectividad del Hijo es su comunión con su Padre. Voy a pasar todas las hojas que tengo del bosquejo y terminar con lo que yo creo que es un patrón de conducta de Dios. Quiero que el Señor me exculpe si Dios tiene patrones, pero yo descubro algunos en las Escrituras. ¿Qué es un patrón? Un padre. La palabra patrón viene de padre. Significa el padre que promueve, que defiende, que ayuda a la conducta para crear un modelo en cada circunstancia. Un patrón es algo que ante una circunstancia reacciona de una manera diferente, de una manera parecida. Es un patrón, es un padre, es una forma. Jesús dice, de la forma que ustedes reaccionan a mi palabra, ustedes tienen al diablo como padre. Es decir, nuestros comportamientos son patronales. Somos hijos. Nuestros ciclos muestran que nosotros estamos copiando, estamos haciendo una copia de un patrón. Por eso el apóstol Pablo que decía, renueven el entendimiento, renueven el entendimiento. ¿Qué significa renovar el entendimiento? No repitan patrones de vida. La vida no le va a ser fácil, lo que no tiene que ser siempre igual. La vida es un derrotero, pero no puede ser. Entonces, Dios tiene un patrón. Patrón número 1 que el Hijo tuvo de su Padre. El Padre le dio identidad. Y esta identidad trajo identificación. Dios como Padre le dio a su Hijo esta realidad. Termino en 8 minutos. Solo voy a leer para que quede en estilo de hambre en su corazón y en el mío. Yo es la primera vez que voy a desarrollar esta parte de este tema porque creo que es importante y anhelaría en el Señor que a donde quiera que Dios nos dé
asignación esta palabra pueda producir algo. Los padres e hijos sobrevivimos a la crianza de los hijos y mutuamente. ¿Por qué engendrar no es lo mismo que multiplicar? Tener hijos no es lo mismo que engendrar hijos en el sentido espiritual. Podemos ser padres de hijos por un error de calendario o por una intención. Dios nos engendra con intención. Cuando Dios engendra con propósito. ¿Qué significa que el Padre le dio identidad a su Hijo? Le da primero existencia, pero también le da destino de existencia. En Dios algo existe con un propósito previsto en el tiempo, y ese tiene que ser nuestro punto de existencia en la vida. ¿Qué es lo que vemos en Jesús? Que Él sabía desde su convivencia con el Padre su identidad. Anótelo allí. Sé que parece fácil, pero lo van a anotar. Su identidad. Jesús estaba definido quién era entre los hombres. Él no tenía conflicto en el cielo. Él sabía que en el cielo era el Hijo de Dios. El problema es que siendo Dios se hizo hombre. Así que toda su identidad tuvo que ser reafirmada en una naturaleza. Por eso que por más que usted y yo digamos, yo soy de Cristo, Cristo está en mí, yo estoy en Él. Eso está bien porque es la confesión correcta. Pero hasta que eso queda plasmado en nuestra vida diaria, es un doloroso proceso de identidad que solo se alcanza con adoración permanente al Padre. Jesús, Él dice que Él tuvo identidad, no porque comenzó a confesar. Confiese. Yo recuerdo que yo pasé un momento hace como 10 años de mi vida peleándome de cómo se decía, cómo se cantaba. Hace 10 años atrás abandoné la guerra, porque cuando cambiamos cómo lo decimos, no asegura que cambie cómo lo vivimos. Está bien cambiar cómo lo decimos, pero ahora tenemos que hacer el próximo cambio. Es que es el segundo cambio, porque si no fundimos motores. Tiene que haber un cambio, y es lo que sé poder vivirlo. Dice la Biblia, antes de la fiesta de la Pascua, o sea, estamos atrasados 4 días. Sabiendo Jesús. A ver, ¿puede repetir conmigo esta palabra? Sabiendo. ¿Cómo? Sabiendo Jesús. De nuevo. Sabiendo Jesús. Que su hora había llegado. ¿Cuál es la palabra clave? Que había llegado su hora. No, sabiendo. Eso es lo que produce adoración. Sí. Adoración produce un entendimiento de lo que va a suceder. Y eso se le llama fundamento apostólico y profético en la Biblia. Que la vida no te puede pegar por suerte. No es suerte, no es casualidad. Lo que sucede es que cuando no tenemos una vida de adoración, que es ver al Padre y ser despertado a adoración, y que esa adoración sea una adoración que produzca algo en mí. ¿Qué produce adoración? Sabiduría de los días anticipados. Llegando a la Pascua, Jesús sabiendo. Me gusta cómo dice. Estoy en Juan 13, 13. Que su hora había llegado. Podríamos pensar de ir a la cruz, ¿no? Pero no dice eso. Para que pasase de este mundo al Padre. Claro, entonces Juan dice que saca la foto. Hay que sacar la foto. Porque todos los predicadores decían sabiendo en la Pascua, Jesús fue entregado en la Pascua. Esa es la versión que a nosotros nos llegó. Ahí dice que cuando llegó la Pascua, Jesús dijo, ha llegado la hora que yo pase al Padre. Si lo pueden buscar ese versículo, por favor. Me gusta esta expresión, me quedaría toda la vida ahí.
antes de la fe, sabiendo que Jesús había venido para que pasase de este mundo, ¿a dónde? Al Padre. ¿Al otro mundo? Al Padre. ¿Con el Padre, dice? Al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, de nuevo, sabiendo Jesús. ¿Qué dice? Sabiendo Jesús. Todo eso es identidad. Que los días van pasando delante de tus ojos y usted no está, ¿qué estaría haciendo mal? Eso cuando pasan los primeros 2 días de creyente está bien. Nosotros puedes tener 40 años de creyente y estar preguntándote todos los días por qué nos pasa lo que nos pasa. Eso es porque nos falta vida de adoración efectiva. Por lo tanto, hay falta de identidad como hijo de Dios. Entonces, todo lo que pasa es una sorpresa. Y las sorpresas espirituales son miedos y temores. Falta de adoración al Señor. Y yo confieso la necesidad de mejorar, potenciar, no más culto de adoración de Padre e Hijo. Señor, revélanos la convivencia del Padre. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, lo dicen que estudió teología, sabía, y que había salido de Dios. ¿Y qué más? Y a Dios iba. Eso significa mentalidad apostólica. Saber que he salido, pero también saber a dónde llego. Nosotros vamos por el mundo en el sentido natural, pero nosotros en la vida apostólica emprendamos un viaje al Padre. Es un viaje al Padre. El mundo no es el sentido final de la vida apostólica. Se levantó de la cena, mira hermanos, la vida convivencional del Padre y el Hijo no solamente convirtió a la samaritana en una ganadora de su pueblo, sino que ahora también dice de dónde surgen los siervos de Dios. Porque dice que después de saber, ¿para qué sirven todos los saberes? Para tomar un manto, un lebrillo y lavarle los pies a los hombres. Las dos pilares de una iglesia poderosa son, que vienen siempre producto de lo mismo. Firmeza espiritual viene por adoración, por entender cómo vive un padre y un hijo, después hay que predicar, y eso produce ¿qué? Movimiento de evangelio. La gente que adora y conoce al Dios y conoce al Hijo, cómo el Padre y el Hijo viven en la familia celestial, produce gente con deseo de comunicar a otro el Evangelio. No necesitas un programa. La gente que tiene esta realidad quiere predicar el Evangelio, anuncia a los vecinos, anuncia lo que, porque no es algo que viene como un programa evangelístico, invento de la falta de la realidad de Cristo en los corazones. Y número 2, te produce un siervo en la misma realidad. Una iglesia es iglesia congregacional, primero, porque los santos multiplican la fe. Segundo, en la congregación sirven a los santos, lavan los pies, restauran la vida de las personas. Nunca es un caprichoso, nunca es un hijo de desobediencia, nunca es una persona apática. Está comprometida no porque lo entrenó el pastor, sino porque su vida de comunión con el Evangelio es pura. Se construye en los absolutos de Dios. Hay un solo camino para tener gente que quiera predicar el Evangelio a otros. Jóvenes predicando en la universidad, como siempre hemos oído, nada más que yo no voy a tomar. Esto ya lo dijimos, y se dijo, a mí no me importa, para mí es la primera vez.
Amados, si Cristo es una realidad de nuestra vida, como el Hijo de Dios enviado por el Padre, y la salvación ha llegado de forma contundente, cambiando nuestra naturaleza muerta por una de vida, amados, dos características tienen que salir de nuestra vida. Número uno, comunicar el Evangelio a los que no le conocen y que crean, no que yo estoy haciendo, no, pero nadie me cree. Hermanos, si nadie nos cree, hay que mejorar el Evangelio. Número dos, hay que salir a servir a los que se ensucian los pies en este mundo, sirviendo, tomar el lebrillo, hacer todo lo que hemos predicado por años, pero eso no se puede hacer enseñando la Biblia. Eso sale de una habitación, de una vida construida en los absolutos de Dios. Así es. Pablo predicó todo esto. ¿De dónde usted se cree que Pablo dijo, Pablo, siervo de Jesucristo? Esclavo de Jesucristo. Lo que estaba leyendo porque quería desarrollar un tema sobre la carta a los filipenses, y Pablo dice no solamente que es apóstol, sino que dice, como ahora voy a decirlo en cordobés, pero ahora soy más que apóstol. Da la idea del versículo. Como ellos no tenían el apostolado como un hecho jerárquico, dice, ahora ya me gradué de apóstol, preso de Jesucristo. Como que dice, si ustedes antes me respetaban como apóstol, ahora respétenme más, porque aparte ahora de ser apóstol, estoy preso, cautivo por vosotros. Es interesante ponerle emoción a la lectura de las Escrituras y que el Espíritu nos ponga la tonalidad. Amado, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que Pablo no confundía, era el Padre con el Hijo. ¿Por qué? Porque Pablo había subido y había tenido una visión celestial. Él había visto que allá en la dimensión cielo no es una ensalada, todo no es lo mismo. No es lo mismo orarle a Jesús que al Padre, no es lo mismo. No es Jesucito mío, Dios mío, Padre mío, no es lo mismo. El que dice que es lo mismo es porque nunca ha habitado en la casa del Padre. No es lo mismo. No es lo mismo pedirle a Jesús que pedirle al Padre. No es lo mismo. No es lo mismo adorar al Padre que adorar a Jesús. No es lo mismo. No es lo mismo adorar al Padre que al Espíritu Santo. No es lo mismo. No es una ensalada. No es que bueno, que hacienda para la gloria de Dios. No es lo mismo. Si así pensara el cirujano que lo operó usted estaría hoy debajo de tierra. Amado, la vida espiritual es más exacta que un cirujano. No se pueden decir las cosas que queremos. Es un absoluto que la adoración que promovió Jesús es al Padre. Y que el Padre dice, hay que honrar al Hijo. Y que ese orden de convivencia genere un poder que sabemos que no es nuestro. Es porque nuestros ojos están en la medida celestial. Pablo basó toda su carta en eso. Lea Pedro, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban claritos que la oración era dirigida a la actividad en una familia que generaba poder. Y Pedro le dice, no, ustedes fueron participantes de esa naturaleza. Ustedes tienen que disfrutar del poder y de la vida. Porque Él fue la roca, pero ustedes son las piedras vivas puestas sobre la roca. Aleluya. Y que eso solo va a pasar si intencionalmente le pedimos al Señor que nos abra los ojos. Usted está a una apertura, y yo, de párpados espirituales, para entrar en la dimensión de la fe que se la ha comido toda religión y perspectiva que ya no sirve. Creo que la iglesia no está lejos de la visión samaritana, pero también la veo cerca, porque si el Señor nos habla, es que estamos a un grito de salvar lo que nunca salvamos y de vivir lo que nunca vivimos. Bendito sea el Señor. Me he detenido las últimas horas. Yo no he traído este mensaje de Córdoba ni el pasado. Me he pasado las últimas horas examinando cada yo soy de Jesús. Cada vez que decía Jesús yo soy,
Él estaba diciendo lo que el Padre había dicho de él. Yo soy. Yo soy el camino. Quiero que anotes en tu mente espiritual. Integridad es lo que somos, pero idoneidad es lo que hacemos. Esas dos cosas vienen del Padre. Lo que yo veo que el Padre hace, yo hago. Por eso Jesús tomó el lebrillo. ¿A quién se le ocurre un día antes de su muerte lavarle los pies a él? Yo estaría orando. Yo estaría diciendo, Señor, ayúdame. Mañana me voy a morir. Pero cuando tú sabes, tú ya hiciste agenda. ¿Qué pasaría si el Señor se dignara revelarte que te quedan solo 3 días más en la tierra? ¿Saldrías a ponerte a cuenta con todos tus amigos a pedirle perdón? ¿O eso no tendría que ser tema resuelto y que nos encuentre la agenda profética en el único lugar que nos tiene que encontrar? Sirviendo. No arreglando cuentas. Sirviendo. ¿Quién viene? Viene Satanás. Dice que venía Satanás, ¿no? ¿En dónde? En Judas. Si usted sabe que en la esquina viene Satanás por ti, ¿qué tú haces? Un grupo de WhatsApp. Oren por mí. Ahí viene Satanás. O puede encontrarte en el lugar más correcto de la vida, a donde Satanás tiene que pararse hasta que tú termines lavándole los pies a tus hermanos. Siempre servir es el lugar más seguro. Servir. Habrá tiempo para todo, pero que los días difíciles te encuentren sirviendo. ¿Sirviendo a quién después de todo? A los 12 que por primera vez se le iba a dar por la pulcritud. No, Señor, a mí no, Señor. ¿Cómo que no? Quiero sus pies. Porque tocando la parte más mugrienta del ser humano, tú tienes la mayor de las coberturas ante cualquier aborto que las tinieblas quieran hacer de tu propósito. Sirve. ¿Qué hago cuando estoy en la adversidad? Busca dónde lavar los pies. Número 1, asegúrate de lavar los pies a alguien que no te agrada a ti mucho. Segundo, busca un balde con el agua a la temperatura adecuada. Porque si está fría, enferma. Si está caliente, quema. Denla la temperatura correcta. No te olvides de llevar la toalla. ¿Por qué? Porque si lavas a tu hermano y no tienes toalla, cuando vuelva a caminar se ensuciará más que antes. Tú tienes que asegurarte de que el trabajo del servicio del Señor sea refrescante. Dejemos a las personas sirviendo, porque servir es la manera de asegurarnos que nos iremos en el minuto justo de esta vida, aunque Satanás venga por ti. Sirve. ¿Qué debo de hacer en la adversidad? Sirve. Sirve. Sigue sirviendo. Y si te sale mal, ¿qué vas a hacer? Sigue sirviendo. Y si el que me está por entregar es alguien que se le metió Satanás, ¿qué hago? Sirvo. Me lavo los pies. Ya que me va a traicionar, que lo haga bien. Limpio. Que no vaya a ser que le erre y yo aborte el propósito. Amados, todos los versículos que estoy leyendo suenan a mi oído como si fuese la primera vez que los hubiese leído. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y así Jesús conoce su ministerio, con esa voz. Ese fue el tiro de largada. Nadie puede comenzar un ministerio público si no sabe quién es. No por teología, sino por experiencia. A partir de ese día, Jesús inauguró el yo soy.
Porque Jesús nunca dijo yo soy algo que primero el Padre no lo haya dicho. Tú eres la puerta, no el camino. Jesús dijo yo soy el camino. Tú eres la verdad. Mientras que Jesús estuvo en este cuerpo de hombre, tuvo que aprender igual que usted su identidad. Él no tuvo ventaja en eso. Tuvo que esperar los tiempos, tuvo que aprenderse las escrituras, tuvo que vivir en la familia, tuvo que hacerse cargo de su familia. Su papá evidentemente murió cuando él era muy joven, tuvo que hacerse cargo. Tuvo que irse a la cruz cumpliendo el propósito, viendo con quién dejo a mi mamá, si tuvo los mismos rollos humanos que usted, solo que ningún rollo humano pudo gobernar su vida, no más que el propósito eterno que él había visto de su padre. Su padre había afectado tanto su vida que tuvo que dejar a mamá en manos de alguien amado. Adora al Señor, porque tú eres aquello que Él es, si Él es el camino. Lamentablemente esa palabra camino no dice lo que dice. Está bien porque no hay otra, pero la palabra es odos. Yo soy el procedimiento que el Padre eligió para que su voluntad sea hecha en la tierra. Por eso digo Jesús. Odos, yo soy el odos de Dios. Cada vez que el Padre quiere hacer algo, la forma que Él lo hace es el odos, el Hijo, el camino. Eso digo, yo soy el camino. Nadie puede hacer algo por el Padre si no lo hace a través de mí. Ese fue el mensaje de los apóstoles. Esa fue la santificación de Jesús. Levante su mano. Es hora de que el Evangelio cada día esté más puro en nuestros corazones. Anhelo en el Señor que estas palabras imperfectas puedan producir una medida de perfección en nuestros corazones. De que no nos desviemos por nada de predicar el Evangelio. De que aunque la familia parezca nada en la tierra, la familia va a prevalecer no porque nosotros seamos geniales. La familia va a terminar ganando, aunque se tengan que pasar 3 siglos. El hombre tendrá que entender que la familia es un elemento eterno de preservación. Y la iglesia tiene mucho por hacer. ¿Cómo? Viendo al Padre en la vida del Hijo, leyendo las Escrituras y encontrando absolutos. Lo que el Padre me dice, yo hago. Señor, que tu Espíritu nos haga ver también en nuestra infancia espiritual a los padres que en la tierra nos ayudarán a tener esa identidad, que va a producir adoración efectiva, que pondrá a la incredulidad samaritana de rodillas ante la evidencia de la vida del Hijo. Que los pueblos peleados podrán encontrar una verdad superior a sus diferencias. Y servicio, Señor, servicio. Servicio, cuando tengo dudas, sirvo. Cuando no tengo medios, sirvo. Nunca dejar de servir. Y el mundo sabrá que hay luz. El mundo sabrá que Dios está volviendo a meterse en los asuntos de la tierra, porque hay una generación que le adora. Gracias, Señor. Sepultamos toda imagen paterna, idolátrica, por la fresca tuya que viene del trono. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Hay tantas cosas que el Espíritu nos permite ver. El reino de los cielos es semejante a un padre que tuvo 2 hijos
y ninguno de los dos entendió nada. Ninguno de los dos honraron al Padre. Eso es una tipología del formato de una generación. Los que se van porque no entienden y los que se quedan que tampoco entienden. Y la lucha entre los que están y no están. Pero lo que no sigue estando es la honra al Padre. Debe de volver una generación que honre al Padre. Aleluya. Que honre al Padre.